Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, y hablando un poquito de las parasitosis y en especial de la mebiasis. Eh, bueno, recordaremos, ¿alguno de ustedes se acuerda del concepto de parásito? ¿Qué es un parásito? ¿Se acuerdan? Siempre nos han enseñado el concepto. Yo me acuerdo del concepto claro que nos dio mi profesor, el doctor Sibila, en la ciudad de Sucre. Es un ser animal o vegetal, uni o pluricelular, que perjudica o beneficia y que vive a expensas de otro ser de organización superior. El doctor Civil, a manera de chiste, nos decía, ustedes son parásitos porque viven la mayor parte de ustedes a costa de sus padres, nos decía, y la verdad era cierto, ¿no? Entonces, ese es el concepto también que siempre deben recordar de lo que es un parásito. Esta patología, la amebiasis, fue descrita, o la ameba fue descubierta por un médico ruso, el doctor Fedor Alexandrovich Lesh. Todo esto que estamos comentando es más un repaso para ustedes, ¿no? Porque ustedes ya lo han visto esto con sus profesores seguramente de parasitología. Entonces, Fedor Alexandrovich Lesh fue el médico que descubrió a la ameba, ¿no? Y no olviden de que la amebiasis nos dan lo que se conoce típicamente como disentería, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay dos tipos de disentería, la amebiana y la basilar, ¿no? ¿Por qué se caracteriza la diarrea disenteriforme? Por deposiciones muco, pío, hemorrágicas acompañadas de pujo y tenesmo, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir mucopío hemorrágica? Es decir, quiere decir con bastante moco, con bastante pus y eventualmente con sangre, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes cuando viene un paciente a la consulta? Doctor, estoy con diarrea con sangre. Ah, está con una diarrea disenteriforme. Obviamente deberán pedirle un copro parasitológico y eventualmente un moco fecal para diferenciar si es una diarrea disenteriforme amebiana o bacilar, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a hablar todos los aspectos al respecto de la amebiasis principalmente, ¿no? Y miren, las asociaciones biológicas entre los seres vivos se iniciaron en la aparición de la vida en nuestro planeta, ¿no? Debido a la coincidencia de habitar en el mismo planeta y obviamente convivir con este. Entonces, los investigadores han encontrado restos fósiles, en los restos fósiles han encontrado asociaciones parasitarias y en este caso de protozoarios, ¿no? En conchas calcáreas y algas marinas de más de 500 millones de años. Y lo que les decía, eh, el médico que descubrió la ameba, aquí está, fue el médico ruso Fedor Alexandrovich Lesh, ¿sí? Y otros médicos, Osler, Conklin y Henry y Lafleur, en Baltimore, en Estados Unidos, demostraron con pruebas clínicas y anatomopatológicas que la ameba era el agente causal de este tipo específico de disentería. Ahí abajo lo tienen al doctor Fedor Alexandrovich Lesh, que es el médico que describió esta patología y descubrió a la ameba, ¿no? Ahora hablamos un poquito de las amebiasis y de las parasitosis. Las parasitosis, ustedes saben, constituyen un importante grupo de enfermedades causadas por protozoos y helmintos, ¿no? Y obviamente son motivo frecuente de consulta en los centros médicos de diverso nivel de complejidad. Tienen un cuadro clínico diverso, pero característico, lo que les decía, las deposiciones mucopío-hemorrágicas, ¿no? Que eventualmente puede dar lugar a alguna confusión, pero lo importante será tener buenos criterios clínicos y saber qué solicitar para hacer el diagnóstico, ¿no? Habrá que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con otras patologías de orden infeccioso, también de naturaleza orgánica, digestiva, sistémica y también de orden funcional. Y les muestro estas imágenes para que ustedes entiendan de que las condiciones socioeconómicas de nuestro país predisponen a que eventualmente enfermemos de amebiasis. Ustedes clásicamente saben de que las amebias son mucho más frecuentes en los lugares tropicales y subtropicales, ¿no? Por eso mostramos estas imágenes y ustedes saben que en nuestro país tenemos ese clima, ¿no? Entonces, predisponen a enfermedades parasitarias. Estas enfermedades parasitarias en el altiplano, en los valles, en el trópico, se presentan, pero más frecuentes en el trópico, ¿no? Tanto las transmitidas a través del ciclo fecal oral, que contamina agua, alimentos, como las geohelmintiasis. Y obviamente lo que les decía, las manifestaciones
clínicas del paciente nos van a orientar a que eventualmente está cursando con una amebiasis, ¿no? Junto con el antecedente epidemiológico. Le preguntamos al paciente y muchas veces nos dice, doctor, estuve radicando en un lugar donde hacía bastante calor, en un lugar tropical, entonces ese es el antecedente epidemiológico, ¿no? Nos va a permitir orientarnos al diagnóstico presuntivo de una amebiasis, que debe ser obviamente respaldado por algunos datos laboratoriales inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, cuando le pedimos al paciente hemograma, ¿qué esperan encontrar? Ustedes saben de que cuando el paciente tiene parasitosis o eventualmente algún cuadro alérgico, podemos encontrar eosinofilia, ¿no? Y cuando le solicitemos coproparasitológico o moco fecal, vamos a encontrar alguna forma evolutiva del parásito, como trofozoito, quiste, larvas, huevos, etcétera, ¿no? Habitualmente esto en las heces fecales, ¿no? Pero también en otros líquidos orgánicos como el esputo o contenido duodenal. Solo en las parasitosis intestinales, solo excepcionalmente se requieren métodos indirectos de diagnóstico, es decir, métodos serológicos. Donde sí habitualmente solicitamos métodos serológicos de rutina es en la amebiasis extraintestinal, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y en el tratamiento específico contamos con bastantes quimioterápicos de fácil administración y baja toxicidad. Ustedes saben, es típicamente lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de una amebiasis, es el metronidazol, ¿no? Es el medicamento típicamente usado para tratar estas patologías, ¿no? En algunos casos se requiere adoptar, obviamente, medidas higiénicas especiales destinadas a controlar adecuadamente los brotes de esta enfermedad, ¿no? Y miren, estas son algunas características de la amebiasis. Es cosmopolita, se presenta en todo el mundo. La forma evolutiva infectante es el quiste, como ustedes lo saben. La vía de entrada es por dónde, por vía oral, ¿no? Donde es importante, es decir, el ciclo fecal oral también eh, y, eh, los vectores, ¿no? Como son las moscas. El mecanismo de transmisión, agua y alimentos contaminados con quiste. Y es muy importante para la presentación de esta patología, la pobreza, falta de hábitos higiénicos, malas condiciones socioeconómicas y falta de educación también, ¿no? Es decir, todo esto influye en que la persona tenga mala manipulación de los alimentos, no hierva el agua, no prepare adecuadamente los alimentos y todo esto predispone al hecho de adquirir la ameba, ¿no? Entonces es importante también, como está aquí, los manipuladores de alimentos y lo que les decía, los vectores mecánicos, las moscas y eventualmente otros insectos como las cucarachas, ¿no? Y puede ocurrir esto, ¿no? Miren, vemos aquí dos amebas, ¿no? Que están viviendo felices a nivel del colon, hogar, dulce hogar. Hay mucha gente que sabe, que tiene amebas y no lo sabe, porque ustedes saben que todos algún rato viajamos al área rural, vamos a algún lugar cálido, a Santa Cruz, a Tarija, en esos lugares donde hay más de esta patología, contraemos la enfermedad y no lo sabemos, porque el gran problema es de que muchas veces la amebiasis es oligosintomática o asintomática, no da demasiados síntomas, solamente la extraintestinal, es decir, la amebiasis hepática es la que da más signos, sintomatología. Entonces, mucha gente de los que estamos conectados en este momento podemos tener amebas y no lo sabemos, ¿no? Y la amebiasis es la amebiasis intestinal, obviamente, es la presencia de la entoameba histolítica en un paciente, ¿no? Con o sin manifestación clínica, como les decía, hay mucha gente que está oligosintomática o asintomática, ¿no? Afecta principalmente, ¿dónde típicamente afecta esta patología? El intestino grueso, como ustedes deben recordar, ¿no? Y alguno de ustedes se acuerda cuál es la lesión típica que se observa por vía endoscópica que nos orienta a que eventualmente se trata de una amebiasis? ¿Cuál es la típica lesión? ¿Alguno de ustedes se acuerda por sus estudios en parasitología? Las úlceras en botón de camisa, ¿se acuerdan? Que las vamos a ver más adelante, ¿no? Pero secundariamente puede afectar al hígado, al cerebro, a los pulmones, ¿no? A la piel y a otros órganos donde llega por vía circulatoria. Es decir, ustedes saben de que la amebiasis puede diseminarse, ¿no? A varias partes del organismo, principalmente por el ciclo de los, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eh, Hablando un poquito también de la etiología, es producido, usted sabe, por la entomeba histolítica. Esta especie es la única patógena en el tubo digestivo. Otras amebas son la entomeba coli, la endolimax nana, ¿sí? La iodamoeba butchi, que son comensales.
Y la dientoameba fragilis pertenece al grupo de los flagelados. Esta causa procesos diarreicos, sobre todo en niños. Esta es la típica conformación de los protozoos, que en este caso de la ameba, cómo está formada, cómo está constituida, qué elementos tiene en su interior, en su exterior, ¿no? Esto ya lo han visto ustedes, esto no les interesa mucho, ustedes ya lo han visto con su profesor de parasitología, esto. Y hablando un poquito de la morfología, eh, solamente para recordarles, ¿no? Ustedes saben de que los trofozoitos son la forma invasiva, tienen un diámetro de 10 a 60 micras, ¿no? Tienen forma alargada, tienen un núcleo con endosoma central y cromatina periférica fina, distribuidas regularmente, ¿no? Y tienen una característica muy importante de que presentan movilidad direccional, es decir, pueden presentar locomoción de un lugar a otro, pueden moverse, ¿no? Progresiva, mediante la emisión de pseudópodos, ¿no? Digitiformes, explosivos, que se llaman lobópodos, ¿no? En el extremo posterior del organismo se encuentra otro elemento que se llama el uroide, que contiene el motor de actina-miosina, el cual va a impulsar a la ameba hacia adelante y obviamente va a hacer que se traslade de un lugar a otro, ¿no? No es frecuente, pero pueden observarse también dentro de la ameba este hecho, los eritrocitos fagocitados, es decir, eh, se dice actualmente que cuando se hace un moco fecal, principalmente, cuando se encuentran eritrocitos fagocitados dentro de la ameba, se ha hecho el diagnóstico de amebiasis, ¿no? Es decir, el paciente tiene amebiasis. Estas son algunas formas parasitarias, ahí está el trofozoito, ahí está el quiste multinucleado, ahí está el trofozoito con eritrocitos, lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Y este es un quiste con cromidia, es decir, ya pigmentado, ¿no? Y hablamos de los quistes y trofozoitos en la mediasis. El quiste tiene características de ser unicelular, es tetranucleado, ahí está su medida, 3.5 a 25 micras de diámetro, tiene una capa gruesa de quitina, membrana nuclear delgada, ahí está el trofozoito, mide 60 a 40 micras de diámetro, no encapsulado y tiene vacuolas perinucleares, ¿no? Esto solamente para haciendo un poco de recuerdo, ¿no? Todo esto ya lo han visto ustedes, como les decía, los quistes infectantes son esféricos, miden 10 a 15 micras, presentan, presentan grados variables de madurez, ¿no? Tienen 1 a 4 núcleos con las mismas características del trofozoito y tienen en su interior esta característica, tienen cuerpos cromatoidales de bordes curvos y una masa de glucógeno cuando son inmaduros, ¿no? Y esto también es importante mencionarlo, los quistes y trofozoides son eliminados en las heces fecales, los vehículos principales de transmisión, ustedes saben, son el agua, los alimentos, por eso habíamos hablado de que las malas condiciones socioeconómicas predisponen a adquirir esta enfermedad, son el agua, los alimentos contaminados con quistes, los trofozoides pueden ser infectantes, ¿no? Debe considerarse también los fomites, a través de los cuales se puede contagiar esta enfermedad al haber estado expuestos previamente con personas contaminadas, ¿no? Monedas, billetes, juguetes, etcétera. Y los artrópodos, que son los vectores mecánicos, ¿no? El ciclo biológico, que ya lo han hablado tanto ustedes con su profesor de parasitología, es el ciclo biológico que tiene la ameba, ingresa boca, cuando llega habitualmente a nivel del ilion terminal, se libera el quiste, ¿no? Va a liberar los trofozoitos y obviamente empieza la parasitemia, ¿no? En el paciente. Todo esto ya lo han visto ustedes, esto está de más comentar, ya lo han visto esto con su profesor de parasitología, ¿no? Actualmente, hablando un poquito de la patogenia, actualmente sabemos que la forma patógena en la mebiasis es la entomeba histolítica, ¿no? Es la que se ha dado, a la que se ha dado diferentes denominaciones. Se acepta que la forma no patógena, ¿sí? Del tubo digestivo es la entomeba dispar. Aún no se sabe con exactitud los mecanismos de acción patógena de la ameba, pero se atribuyen estas lesiones, estos hechos, miren, es decir, las lesiones que vamos a encontrar a nivel del intestino se atribuyen a acciones mecánicas, tóxicas, enzimáticas e inmunológicas. Y un factor importante para la acción invasiva de la entomeba histolítica es todo esto. Miren, todo esto explicaría el hecho del por qué encontramos lesiones a nivel del ciego, eventualmente a nivel del ilion terminal, ¿no? Hay lisis y necrosis tisular a consecuencia de la presencia de las amebas,
Lisis quiere decir destrucción de tejido, ustedes saben, ¿no? Necrosis tisular, hay adhesión, es decir, se adhieren los trofozoides a las células hospederas para provocar daño. Hay citólisis de contacto, es decir, destrucción de las células en donde se encuentran las amebas. Hay liberación de enzimas como las proteasas, así como otras enzimas y secretagogos que van a conducir a la fagocitosis amebiana, ¿sí? Con la consiguiente invasión y destrucción celular. Todo eso va a ocurrir en el paciente, ¿no? Y en la forma patógena origina en la mucosa del intestino grueso las típicas lesiones microscópicas, como les decía, clásicamente conocidas como las úlceras en botón de camisa. Aquí están las típicas úlceras en botón de camisa que se las voy a mostrar, miren. Ven todos estos redonditos, ¿sí? ¿Los ven a los redonditos? Todos estos redonditos son las úlceras en botón de camisa, como botoncitos. ¿Los pueden ver? Esas son las úlceras en botón de camisa o úlceras en cuello de botella. Podemos encontrar distintos tipos de lesiones. Miren, o puedes hablar una TB también, ¿no? Yo veo esto y digo, ¿no será una tuberculosis hiperplásica o una tuberculosis ulcerativa, una tuberculosis intestinal ulcerativa? ¿Se acuerdan que hemos hablado en la anterior clase de las formas anatomopatológicas de tuberculosis intestinal y peritoneal que existen, ¿no? Yo viendo esta lesión puedo decir, ¿no será una lesión ulcerosa que está provocando sangrado? Entonces, ¿qué será importante para hacer el diagnóstico diferencial? Obviamente tomar una biopsia, ¿no? Para hacer la adecuada diferenciación, ¿no? Aquí podemos ver otras lesiones ulcerosas, miren, entonces habrá que tomar biopsia, ¿no? O úlceras en cuello de botella, las que por coalescencia forman úlceras macroscópicas de mayor o menor gravedad y extensión. Igual acá, miren, encontramos, le hacemos una endoscopía al paciente porque tuvo muchas molestias y encontramos esto, ¿no? ¿Sí? Estas son úlceras en botón de camisa también. Entonces, no está claro el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente habrá que hacerle biopsia al paciente, ¿no? Estas se localizan habitualmente en la mucosa y submucosa del intestino grueso y en la capa muscular y serosa que da lugar a complicaciones. Puede tener, obviamente, como hay úlceras, pueden complicarse estas, ¿no? Con perforación, con fístulas, ¿no? Los protozoarios pueden ser vehiculizados, no olvidar que pueden ser vehiculizados por el sistema venoso porta y producir, obviamente, lesiones a distancia, ¿no? Como la mebiasis extrahepática que principalmente afecta al hígado, pero puede haber también afectación en el cerebro, en el pulmón y otros órganos, ¿no? Y otros órganos como habíamos comentado. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior vemos una perforación intestinal, miren a consecuencia. Aquí se puede ver una perforación que puede presentarse, es raro, pero sí la podemos encontrar. Aquí está lo que habíamos comentado, cómo está formado un quiste, un trofozoito. Y hablando un poquito de la epidemiología, no olvidar de que esta patología es cosmopolita, se presenta en todo el mundo, ¿no? Se estima una prevalencia mundial de 10% de la población, con cifras del 60% en lugares principalmente tropicales y subtropicales. La mayor incidencia y prevalencia se da en México, prevalencia alta, ¿no? México, luego Colombia y Brasil. En Bolivia tenemos una prevalencia moderada, pero seguimos viendo casos de amebiasis, y principalmente por lo que vemos en las imágenes, ¿no? Miren, pobreza, hacinamiento, malas condiciones socioeconómicas, todo esto predispone a la presentación de esta patología. Y el agente etiológico, lo volvemos a repetir, entomeba histolítica, el reservorio es el hombre, elemento infectante, el quiste tetrágeno, el hábitat de intestino grueso, la vía de infección oral, ¿no? Mecanismo de transmisión, contaminación fecal, el ciclo mano, ano, boca, ¿no? Los grupos de riesgo, homosexuales, viajeros, ¿no? Migrantes, personas que hacen viajes constantes. Y por razones desconocidas, los varones son más afectados que las mujeres. No se sabe con exactitud, entre 3 a 10 veces más, aunque la incidencia de la amebiasis intestinal es igual en ambos sexos respecto a la edad. Se indica que es más frecuente en la tercera, quinta década de la vida, según los estudios.
Y estos factores de riesgo siempre hay que tomarlos en cuenta, sobre todo en la amebiasis extraintestinal, es decir, en la amebiasis hepática, ¿no? Son el alcoholismo, habitualmente la amebiasis extraintestinal, la amebiasis hepática se presenta por estos factores que también los vamos a comentar más adelante. Pacientes alcohólicos, pacientes con neoplasias, con cánceres de distinto tipo, actividad homosexual, sobre todo en hombres, inmunosupresión, desnutrición, pacientes añosos con edad avanzada en el embarazo, viajes recientes a una región tropical y el uso de esteroides, referido al uso de corticoides, ¿no? Es decir, uso prolongado de hidrocortisona, dexametasona, betametasona, prednisona, prednisolona, todo eso va a predisponer a inmunosuprimir al paciente y obviamente favorece la presentación de esta patología. También tomar en cuenta los factores relacionados con el huésped, que son la dieta, es decir, paciente puede estar desnutrido, inmunosuprimido, uso prolongado de corticoides, factores de inmunosupresión, hablando del ambiente, malas condiciones de saneamiento ambiental, malas condiciones de manejo de excretas, el clima, catástrofes, ¿no? Y referentes al parásito, número de parásitos, virulencia, y se calcula a nivel mundial 500 millones de personas afectadas anualmente. Esto ya lo hemos comentado, las formas, ¿no? Las formas parasitarias, y la profilaxis está orientada obviamente a mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Evitar el fecalismo al aire libre, como se puede ver en la imagen, ¿no? Hacer énfasis en la higiene de los alimentos, higiene personal, control de manipuladores de alimentos, que seguramente va a controlar de alguna manera la diseminación de enfermedad, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, ustedes saben, en el área rural no hay buenas condiciones de excretas, ¿no? Por las malas condiciones socioeconómicas, es decir, no hay baños adecuadamente constituidos, ¿no? Donde puede haber bastante contaminación, ¿no? Ahí está el fecalismo al aire libre, hay que promocionar el lavado de manos, ¿no? De que el paciente haga sus deposiciones en letrinas, ¿no? Que consuma líquidos garantizados, hervidos, los alimentos bien preparados, que no exista demasiada cantidad de vectores, todo esto habrá que controlarlo, ¿no? Ya lo hemos comentado. Y la clínica. La mayor parte de los pacientes con amebiasis son asintomáticos, ¿no? Lo que les decía, muchos de nosotros podemos tener la patología, pero no lo sabemos, ¿no? Por ser portador sanos requieren tratamiento. En la amebiasis se reconocen las formas colónicas y extracolónicas, como habíamos comentado. Las formas colónicas, la presentación clínica varía en estos pacientes desde procesos manifiestos a personas que tienen muchas signos y sintomatología, hasta eventualmente complicaciones severas, ¿sí? Puede haber complicaciones como megacolon tóxico o perforación. Se presenta como un cuadro diarreico, como les decía, viene el paciente, doctor, estoy con diarrea y estoy haciendo con sangre, deposiciones mucopiohemorrágicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, este paciente no está haciendo una amebiasis. ¿Se acuerdan? En algunos libros de parasitología, la característica de la deposición en la disentería también está descrita muchas veces como deposición en jalea de grosellas, ¿se acuerdan? Es decir, puede ser roja, ¿no? Se presenta como un cuadro diarreico en específico, con espasmos abdominales y flatulencia. La forma característica es la colitis amebiana aguda, más conocida como disentería amebiana, que siempre debemos diferenciarla de la disentería basilar, porque el tratamiento no es el mismo, ¿no? La que se manifiesta por malestar, fiebre, espasmos abdominales, a lo largo principalmente del marco colónico con irradiación al recto, es decir, el paciente la mayor parte de las veces tiene pujo y tenesmo, ¿no? Son clásicas, lo que aquí está, lo que les decía, las deposiciones mucosanguinolentas, mucopiohemorrágicas, ¿no? De pequeño volumen, acompañadas de pujo y tenesmo. Se debe diferenciar, aquí está lo que les decía, de la disentería por bacterias, ¿no? Como la Escherichia coli enteroinvasiva, ¿no? En los países subdesarrollados. También diferenciar de la colitis ulcerativa y colitis granulomatosa, que tienen etiología diferente. También lo que les decía, hay que pensar siempre que un paciente inmunodeprimido pueda llegar a tener amebiasis y puede llegar a tener una amebiasis bastante grave o severa que se llama la fulminante, ¿no? Que es el megacolon tóxico, que tiene alta mortalidad y que tiene criterios bastante específicos para su diagnóstico. Otras complicaciones, como habíamos comentado, perforación, que da lugar obviamente a una peritonitis o fístulas. También se ha descrito apendicitis aguda por amebiasis, ¿no?
Otra de forma de presentación un poco rara de la amebiasis es el ameboma, que es una masa tumoral más frecuente en el colon derecho, es decir, esas úlceras en botón de camisa que hemos visto por confluencia o por coalescencia, se unen varias de ellas, pueden formar como un tumor dentro del colon, dentro del intestino, y a esa masa se denomina, o sea, nosotros vemos a la visión endoscópica y nosotros decimos es un tumor, no, puede ser un ameboma. Tomamos biopsia, mandamos a estudio histopatológico y nos sale que hay amebas. ¿Qué les parece? Entonces, otra forma de presentación es el ameboma, que es una masa tumoral más frecuente en el colon derecho que debe diferenciarse de, obviamente, de un cáncer, ¿no? De un cáncer de colon, de un adenocarcinoma. Aquí en la parte inferior vemos amebomas, les voy a mostrar cómo se ven los amebomas. Todos estos amarillos que ustedes ven acá son amebomas, miren, amebomas, amebomas, aquí también se ven varias imágenes de amebomas, ¿no? Y miren la siguiente imagen. Ay, la siguiente imagen es una imagen totalmente típica de un ameboma. Este es el típico ameboma que vamos a encontrar. Miren, yo veo esto y digo, es una masa tumoral. Tomamos biopsia y resultó ser que era solamente una tumoración secundaria a una amebiasis. ¿Qué les parece? Y también puede haber formas extracolónicas, como habíamos comentado, en la amebiasis principalmente hepática, ¿no? Que adopta la forma de una hepatitis amebiana o habitualmente se comporta como un absceso hepático amebiano, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de lesiones. Miren, dentro del hígado encontramos cavidades donde estaba el débito purulento, la pus, el pus, ¿no? Y obviamente puede afectar otros órganos, como habíamos dicho, como el cerebro. Miren, aquí tenemos un absceso cerebral de origen amebiano, puede haber amebiasis genital, puede haber amebiasis cutánea, amebiasis pulmonar también. Entonces, habrá que estar pendiente del diagnóstico de otras formas por diseminación de la amebiasis, ¿no? Y los exámenes complementarios de diagnóstico, obviamente se van a usar principalmente el antecedente, ¿no? El antecedente, lo primero que pensaré es el antecedente epidemiológico. Si el paciente ha estado en una zona endémica, por ejemplo, de amebiasis, ahí sí pensaré, ¿sí? La clínica, ¿no? Es decir, las deposiciones mucopiohemorrágicas, es decir, que el paciente tenga datos de diarrea disenteriforme, apoyado en métodos de laboratorio o gabinete. ¿Qué le vamos a pedir en el laboratorio clínico? Según lo primero que se nos debe ocurrir es pedir un copro, ¿no? Un copro parasitológico debe hacerse en las heces recién emitidas hasta los 15 minutos, si se quiere ver trofozoitos sobre todo. Están presentes en heces fluidas, los quistes en heces formadas. Eso va a haber que tomarlo en cuenta y podemos pedirle un moco fecal o un copro, ¿no? Si le pedimos un moco fecal, vamos a ver directamente formas parasitarias y vamos a hacer el diagnóstico de una eventual amebiasis, ¿no? Y podemos pedirle copro parasitológico, en el cual vamos a poder ver también las formas parasitarias como quistes, huevos, larvas, ¿no? Y también podemos pedirle un examen químico, como por ejemplo ya un estudio serológico específico para demostrar o descartar la presencia de amebas, ¿no? Y lo que les decía, actualmente en el copro parasitológico y en el moco fecal también se exige para el diagnóstico la presencia de trofozoitos hematófagos, es decir, buscar en el interior de los trofozoitos glóbulos rojos, es decir, que los trofozoitos han ingerido a los glóbulos rojos y obviamente eso se denomina trofozoitos hematófagos para precisar la etiología del cuadro clínico. Otro dato que nos puede orientar y ayudar para el diagnóstico de amebiasis es la presencia de los cristales de Charcot-Leyden. Respalda el diagnóstico de amebiasis. ¿Qué son los cristales de Charcot-Leyden? Son restos de eosinófilos desintegrados a consecuencia de la parasitosis que está presentando el paciente, ¿no? Y habitualmente en las parasitosis intestinales, la serología no es solicitada de forma rutinaria, ¿no? Para las formas colónicas, siendo más importante solicitar la serología en las formas extracolónicas. También podemos solicitar la hemaglutinación indirecta y ELISA son los que habitualmente solicitamos, ¿no? Y obviamente, ¿cómo vamos a verificar las lesiones que pueda tener el paciente en el tubo digestivo? Le vamos a pedir seguramente una rectosigmoidoscopía o colonoscopía para objetivar, para ver las lesiones que pueda tener, ¿no? Vamos a ver en el colon distal varios tipos de lesiones, vamos a encontrar ulceraciones, tumoraciones que nos hagan sospechar en otra patología también, ¿no? De diferente tamaño, dimensión, con fibrina,
Y la gran ventaja es de que nos permite obtener muestras, biopsias para observación macroscópica como para anatomía patológica, ¿no? También podemos realizar al paciente radiología de colon por enema con doble contraste. Es menos útil, sobre todo si indica que tiene rol en el diagnóstico de los amebomas, ¿sí? Aquí está otra vez lo que les mostraba al principio, las típicas úlceras en botón de camisa que por confluencia o coalescencia pueden dar la formación de los amebomas también, ¿sí? Y miren, por qué debemos siempre en los tumores del colon, por qué debemos estar siempre pendientes de hacer una biopsia? Por esto, miren, vemos en ambas imágenes características relativamente similares, ¿no? Hay tumores, vemos, miren, no se ve inclusive la luz del colon. Miren, está cerrado y decimos, esto es un tumor, esto es un cáncer de colon, no, puede ser un ameboma. Esto que estamos viendo acá resultó ser un ameboma. Y miren, este es un adenocarcinoma de colon. Entonces, miren, las imágenes no son demasiado diferentes, entonces nos pueden hacer confundir. Lo importante será hacer una adecuada valoración, una buena historia clínica, una buena anamnesis y obviamente tomar biopsias para estudio histopatológico y hacer la diferenciación correspondiente. Eso es lo que decisivamente nos va a orientar, ¿no? Aquí también otro paciente donde encontramos bastantes úlceras, habrá que estudiar correctamente a este paciente y obviamente para el manejo de estos pacientes tenemos antiamebianos, medicamentos, ¿no? Hablando un poquito del tratamiento, se conocen fármacos de acción luminal, ¿sí? Como la diodohidroxiquinoleína y la paramomicina. Tenemos de acción tisular, los anteriores eran de acción luminal, tenemos de acción tisular como el clorhidrato de emetina, la dehidroemetina y la cloroquina, y tenemos de acción mixta. ¿Cuáles son los de acción mixta? El metronidazol, lo que usamos habitualmente, ¿no? Y sus derivados. En la práctica, el medicamento de elección, ¿cuál es habitualmente? El metronidazol, 500 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días, de acuerdo a la severidad. Los derivados como el tinidazol y el ornidazol son más efectivos, se dice que son más efectivos que el metro, pero habitualmente lo primero que utilizamos es el metronidazol, ¿no? En casos específicos, sobre todo en inmunodeprimidos, podemos utilizar la dehidroemetina 1 a 1.5 miligramos kilogramos de peso por día, por vía intramuscular por 5 días. Y eso es lo referente a la amebiasis intestinal. Lo que hemos hablado hasta ahora es la amebiasis intestinal. Vamos a hablar ahora un poquito de la amebiasis extraintestinal, ¿no? Hablamos de la amebiasis extraintestinal, llamado también absceso hepático amebiano, ¿no? Porque esa es su característica. ¿En qué consiste? Es la acumulación de material purulento en el hígado provocado por un parásito intestinal, en que es la entomeba histolítica. ¿Cómo llega al hígado? Por el ciclo de los, ¿sí? No olviden de que la vena porta se forma por la unión de la mesentérica superior, mesentérica inferior y la esplénica. Entonces, obviamente, al recoger la sangre venosa del colon, obviamente las amebas pueden ser vehiculizadas a otros órganos, como es el hígado, ¿no? Entonces, ese es el hecho que explica el porqué de la presentación en el hígado, ¿no? Los sinónimos de esta patología son amebiasis extraintestinal, amebiasis hepática, absceso hepático, absceso amebiano del hígado también, ¿no? La etiología es causada por la entomaba histolítica, el mismo microorganismo que hemos comentado para la intestinal, ¿no? También llamado disentería amebiana, y el organismo es transportado por las... ¿Por qué mecanismo hemos dicho? Aquí está, por el ciclo de los, lo que habíamos comentado. Aquí está lo que les decía, ¿sí? ¿Cómo se forma la vena porta, que es esta? Zulma, Aquí está la porta. Aquí conectate, está 3 la horas porta. tengo. Aquí está la porta, se forma por la unión de la mesentérica superior, mesentérica inferior y la esplénica. Entonces, miren, recoge todo, al recoger las venas, el flujo venoso del colon, obviamente van a llegar a la porta y pueden llegar al hígado, ¿no? Fácilmente. La enfermedad se disemina a través de la ingestión de quistes amebianos en aguas o alimentos contaminados con materia fecal, algunas veces debido al uso de excrementos humanos como fertilizantes también, o a través del contacto directo entre personas por el ciclo fecal oral, algo similar a lo anterior, ¿no? Se presenta a nivel mundial, pero es más común en las áreas tropicales, donde hay situaciones de hacinamiento y malas condiciones sanitarias,
por lo que como podemos ver en las imágenes, ¿no? Se presenta en África, Latinoamérica, el sudeste asiático, la India, es decir, es cosmopolita, ¿no? Tiene problemas que tienen problemas de salud considerables asociados con esta enfermedad. Y miren esta estadística, esto nunca deben olvidarlo. Se indica que menos del 1% de pacientes con amebiasis intestinal desarrollan absceso hepático amebiano. ¿Sí? Yo, sobre todo, cuando hice la residencia en cirugía, pude ver bastantes pacientes inmunodeprimidos, sobre todo VIH positivos, en los cuales tenían como base, como fondo, un factor de inmunosupresión. He visto en pacientes con VIH hasta ahora, he visto en pacientes diabéticos también, tuve en la caja, cuando trabajaba en la Caja Nacional de Salud, tuve la oportunidad de ver 2 o 3 casos de pacientes, mujeres diabéticas que hicieron absceso hepático amebiano, ¿sí? Y por razones aún desconocidas, los varones son más afectados que las mujeres, como habíamos comentado, ¿no? Aunque la incidencia de amebiasis intestinales es igual en ambos sexos. Respecto a la edad, se indica que es más frecuente entre la tercera y quinta década de la vida, con más frecuencia. Los factores para su presentación los volvemos a repetir: alcoholismo, cáncer, actividad homosexual, inmunosupresión, edad avanzada, embarazo, viajes recientes a una región tropical, el uso de este, la migración de los trofosforitos de la entomía histolítica desde el intestino al hígado por vía circulación porta, ciclo de los, ¿no? Hecho que ocurrirá en todo paciente con amebiasis intestinal vasora, sobre todo, ¿no? Los mecanismos patogénicos para la formación de absceso aún son desconocidos. La localización más frecuente, donde vemos habitualmente los abscesos del hígado, más frecuente en el lóbulo derecho del hígado, 90% de los casos. Aquí vemos, por ejemplo, miren esta imagen, lo bien que se ve. Encontramos un cráter en el hígado, ¿no? Entonces, este es un absceso hepático del hígado, lo que explica, ¿cómo se explica más en el lado derecho? Por la distribución de las lesiones intestinales que son más frecuentes en la región seco-ascendente, 75% de los casos, y por la distribución de la circulación que llega a esta zona y drena la vena porta. Por lo general, el absceso es único, habitualmente es único, pero no es raro encontrar abscesos múltiples también, como vamos a ver más adelante, ¿no? Es controvertido si existe una fase previa de hepatitis a la formación del absceso. La mayor parte de los médicos, de los gastroenterólogos, coinciden de que sí existe una fase de hepatitis previa a la formación del absceso, y la biopsia hepática reporta inflamación. Cuando se toma una biopsia de la zona donde estaba el absceso, reporta inflamación periporta, inespecífica, hay ausencia de amebas en las zonas de inflamación, y los hechos patológicos más importantes que podemos valorar desde el punto de vista clínico son la hepatomegalia, con una lesión focal que consiste obviamente en una cavidad abscedada, ¿no? Este absceso ocupa gran parte de la totalidad del lóbulo derecho, muchas veces con material necrótico y purulento en su interior, ¿no? Que es típicamente inodoro, es decir, no es fétido. O sea, nosotros cuando drenamos el absceso vemos que es inodoro. Y por eso a menudo se lo describe como con aspecto de chocolate líquido o pasta de anchoas, es decir, cuál es el aspecto del débito purulento que se encuentra en el interior de la cavidad del absceso a nivel del hígado. Es en jalea de anchoas o pasta de anchoas, ¿no? Tiene un aspecto achocolatado líquido que corresponde al tejido hepático necrosado y obviamente lisado, ¿no? Con sangre en forma ocasional. Este absceso se infecta secundariamente con bacterias. Puede infectarse, se han visto casos, y la signosintomatología puede estar oligosintomático el paciente, puede empezar con síntomas de una infección intestinal, hay otros pacientes que están muy sintomáticos, que pueden tener dolor abdominal en la parte superior derecha. ¿Por qué dolor en la parte superior derecha? Por hepatomegalia, por distensión de la cápsula de Gleason, que es la cápsula hepática, ¿no? O puede ser continuo o punzante, y no es raro encontrar irradiación del dolor al hombro derecho, puede indicar compromiso diafragmático. Habitualmente el paciente refiere escalofríos, diarrea, fiebre, está en mal estado general,
puede presentar ictericia. Obviamente este paciente por el absceso está con un cuadro que se llama colestasis intrahepática, es decir, el débito purulento está comprimiendo los conductilos intrahepáticos, evita su drenaje hacia la vía biliar extrahepática y estará con colestasia intrahepática y puede tener ictericia en casos avanzados y complicados, puede tener dolor articular, inapetencia, sudoración y también pérdida de peso. Al examen físico, ¿qué nos va a llamar la atención? Lo principal, la hepatomegalia nos llamará la atención, sobre todo a nivel de cosa que nos puede llamar la atención a este paciente cuando le pedimos una radiografía de tórax, ¿sí? El paciente va a presentar el signo de la balanza de Kienbock, es decir, el absceso está empujando al hemidiafragma derecho hacia arriba y se ve como una balanza, ¿sí? El hemidiafragma derecho mucho más elevado que el izquierdo. A eso se llama el signo de la balanza de Kienbock. Se puede valorar en algunos casos, ¿no? Como indica acá, puede aparecer elevado a la percusión. El absceso puede romperse también hacia estructuras vecinas, como hacia el diafragma, y puede fistulizarse el absceso hepático hacia la cavidad pleural, por ejemplo, y nos da una fístula pleurohepática o hepático-pleural, ¿sí? Si se rompe al diafragma y a la cavidad pleural, nos podrá dar empiema y fístula, como indica acá, hacia el pericardio, ocasiona pericarditis, y hacia el peritoneo, obviamente nos va a dar una peritonitis con alta mortalidad. La amebiasis pleuropulmonar derecha ocurre por extensión directa en 10 a 20% de los casos. Y como habíamos dicho, en la amebiasis extraintestinal es aquí donde sí están indicados los estudios de serología para hepatitis, ¿no? Las pruebas serológicas son positivas en más del 90% de los casos. ¿Qué le vamos a pedir? Hemaglutinación indirecta, también podemos pedirle ELISA, podemos pedirle el CIE. ¿Qué es el CIE? Contra inmunoelectroforesis. También podemos pedirle prueba de PCR, que es la reacción de la polimerasa, ¿sí? Que nos va a permitir la detección de ADN de entomeba histolítica patógena. También exámenes coproparasitológicos, obviamente pensando de que la afectación hepática ha sido inicialmente a partir de un foco intestinal, ¿no? Eso es lo que vamos a pedir, ¿no? Y miren este cuadrito, aquí están los estudios, la mayor parte de los estudios que podemos pedirle: microscopía en S, su sensibilidad y especificidad, cultivo y determinación de isoenzimas, ELISA, PCR, todo lo que habíamos comentado, su sensibilidad y especificidad, ¿no? Será importante en este paciente pedirle una rutina de laboratorio para ver si no está viendo a consecuencia de la afectación hepática es decir, además de la afectación hepática por amebas, no, esa cavidad del absceso no se está sobreinfectando también por bacterias, ¿no? Entonces, rutina de laboratorio, función hepática. ¿Hola? ¿Alguien habló? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguien quería preguntar algo? Hola. No, doctor, parece que de un compañero se olvidó apagar el micrófono solamente. Va a disculpar, Ah, ya, doctor. listo. Entonces, podemos pedirle rutina de laboratorio, función. Obviamente, si hay afectación hepática, será importante pedirle una prueba de función hepática, bilirrubina, eventualmente para valorar criterios de insuficiencia hepática aceptante. Habrá que pedir biopsia del hígado con guía que tengan sobre todo en medicina nuclear. Se puede realizar una resonancia magnética, como vamos a ver más adelante. Y lo que pedimos una eco, ¿no? Una ecografía abdominal por su bajo costo y su acceso fácil. Nos va a permitir diferenciar entre patología hepática y obviamente patología biliar, ¿no?